13:03 era uno de nuestros títulos. Vamos a hablar de esta picadura mortal en Luque. Está trabajando nuestro compañero Mariano López. Mariano, ¿cómo estás? Bien, Amalia, desde la zona de Tarumandé, este es un nuevo barrio Miraflores, que está integrado por diferentes urbanizaciones que llevaron adelante la construcción de estas viviendas y están instaladas, reitero, aquí en zona de Tarumandé. Estas urbanizaciones que han sido construidas en medio de una zona que se encuentra rodeada por vegetación, incluso vegetación muy espesa cuando uno va ingresando un poco más al fondo. Llegamos acá a la casa de Mateo Acosta es el presidente de la comisión vecinal, y estábamos acá nosotros conversando, fíjense, anécdota, ahora estábamos conversando, mirando acá la telaraña y nos damos cuenta de que allá, Mateo, hay otra vez una araña. Así es, así mismo, parece simpático pero da terror, ¿verdad? Porque uno en la cotidianidad del día encuentra así, abrí el portón y te das cuenta de que hay una araña que podría ser mortal ahí en tu entrada de la casa, ¿verdad? El tema es viuda negra, no es viuda negra, generó todo tipo de debates, todo tipo de interrogantes. Este en particular que estamos viendo no es una araña negra, Mateo, es de tono medio marrón, pero sí tiene esa marquita similar a la de la viuda negra. Así mismo es. Esta es, según lo que investigamos, una viuda marrón le llaman, ¿verdad? Y eso es comúnmente llamado así. Y tiene la forma de relojito en el abdomen, que es como una geometría bien definida. Entonces, sí, definitivamente es una viuda, es una araña viuda, pero una viuda marrón, ¿verdad? Igual de peligrosa. Y es peligrosa, es ponzoñosa, es venenosa y necesita un tratamiento especial. ¿Podemos caminar por el barrio? Sí, claro. Vamos a caminar acá por el barrio, compañeros, porque llegamos aquí a zona de Tarumandé luego de la situación en la que un vecino, don Alberto, de 51 años, falleció, Amalia, Roberto, luego de ser picado por una araña. Y esa información la confirmaban sus propios familiares. Es más, recogieron luego esta araña que le había picado, porque don Alberto nos decía, llegó a matar a esta araña, a Mateo. Eso activó, decíamos, la alerta en todos ustedes, comenzaron a realizar la limpieza y ahí se encontraron con la sorpresa de que hay arañas por todas partes. Así mismo es, realmente fuimos siguiendo su historia porque todos creímos que era una picadura estándar, de verdad. Y cuando los vecinos mismos subieron fotos de las arañas, saltó la alarma de que creíamos que era una viuda negra, y bueno, ahí ellos pudieron informar al hospital, ellos también fueron informando a las redes sociales, y así llegó al Ministerio de Salud, y bueno, se hizo, digamos, se confirmó que definitivamente era una viuda negra, o sea, una viuda, pero no de la especie negra específicamente. Amalia, Roberto, televidentes se preguntarán, pero ¿cómo, o sea, no será que el señor tenía luego problemas y lo de la araña le complicó un poco más? Así que, Mateo, te hago esa consulta que tal vez mucha gente se haga. Don Alberto, 51 años, vecino, me decía, muy amigo tuyo, ¿cómo era él? Y realmente no presentaba ninguna patología, en realidad a simple vista se le veía bastante sano, una persona que todas las tardes se le veía caminar con su señora, así mismo. Entonces, es una persona que uno no se imaginaría que le iba a hacer un efecto tan grave, ¿verdad? Por lo visto, el efecto del veneno es muy mortal, ¿verdad? ¿Cuánto pasó del momento de la picadura y el fallecimiento de don Alberto? Y bueno, el proceso fue muy rápido, en cuestión de horas. Él ya necesitó hospitalización y en cuestión de 2 días ya él entró a terapia intensiva y prácticamente tuvo una muerte cerebral, ¿verdad? Entonces fue un proceso muy rápido de máximo 5 días donde ya todo el sistema fue colapsando. Bien, mientras seguimos recorriendo la zona, aquí reiteramos, zona de Tarumandé, ven ustedes también las imágenes de apoyo que tenemos de las diferentes arañas que han encontrado los vecinos, que no son arañas muy grandes. Ven ustedes las imágenes, no son arañas muy grandes, pero sí son negras, tienen la cola roja, están las que son de color marrón y tienen un pequeño dibujo ahí en la cola, Amalia, Roberto, que pareciera ser un reloj de arena. Parece un reloj de arena. Y en una de las imágenes van a poder ver
Entonces, aquí hay también arañas que están presentando esas características, Mateo. Ustedes están preocupados. Ya veníamos aquí nosotros a hablar con ustedes también días anteriores. ¿Qué hizo gente del Ministerio de Salud, de la municipalidad? Bueno, el Ministerio de Salud está asesorando desde su área técnica, en la parte de zoología, ¿verdad? Nos está escribiendo, coordinando esfuerzos para retirar muestras, ¿verdad? Entonces se siente el apoyo de ese lado. Mañana queremos tener una charla con los vecinos y biólogos del gobierno, pero sí pedimos a la parte de la Municipalidad de Luque que se pueda presentar también y apoyar, ¿verdad? Hay áreas comunes donde sí necesita limpieza, predios como de una manzana completa que son plazas, ¿verdad? Entonces sí necesitamos ese apoyo. Y bueno, también los propietarios de las viviendas, ¿verdad? Ahí como ven, son muchas viviendas que necesitan ser limpiadas y la gente como que abandona. De maleza acá. Así mismo, son casas de la cooperativa 8 de marzo que vendió a sus socios, ¿verdad? Y no están habitadas todavía. Y aparentemente no están habitadas, ¿verdad? Pero en principio ya tienen que haber sido entregadas, ¿sí? Entonces hay una planilla de propietarios que pedimos que se puedan, se le puedan exigir para que hagan las limpiezas correspondientes, ¿verdad? Respecto a la situación y a la pregunta de si se trató o no de una viuda negra, algunos de forma categórica dicen que en Paraguay es imposible que hayan arañas de este tipo, del tipo viuda negra como tal. Sí podría haber otras asociadas o de la misma familia de arañas igual de peligrosas y venenosas. Nosotros conversábamos con una bióloga, ella es la licenciada Mara Muñoz, que nos relataba un poco el trabajo que se está realizando y también lo que tiene que ver con las arañas en nuestro país. Nos decía también en un momento de la entrevista que se han realizado trabajos de investigación, se ha solicitado el acompañamiento de CONACYT, del Ministerio de Salud, Vigilancia, etcétera. Sin embargo, como que las autoridades no le habían dado tanta importancia a esa intención de llevar adelante una investigación respecto a las arañas que hay aquí en territorio nacional. Escuchamos la entrevista con esta especialista en el tema. En Paraguay tenemos varias especies, ¿verdad? Y tenemos que hacer estudios para identificar realmente si estamos hablando de la viuda negra o estamos hablando de especies similares, ¿verdad? O sea que cuando nosotros hablamos de especies siempre tenemos una variedad bastante grande de arañas, ¿verdad? Para realmente identificar las arañas se necesita varios estudios, ¿verdad? No es tan fácil la identificación de araña como identificar, qué sé yo, un yurumí o una especie así. Los artrópodos son bastante más difíciles de identificar y se necesitan estudios más profundos. Pero sí en Paraguay tenemos las especies que son de importancia médica. Ahora, para saber exactamente si es la viuda negra o son especies similares, se necesitan estudios específicos para identificar a esas especies. Atención. Es lo que decía Mara Muñoz, ella es licenciada en biología, dándonos un poco de detalles del trabajo que se tiene que hacer. Y acá nada más para cerrar, Mateo, hablaban ustedes que como vecinos investigaron muchísimo sobre el tema, averiguaron, hay datos, no hay datos, el problema con el antídoto que el Ministerio de Salud no tenía. Sí, así mismo. Nosotros, lastimosamente no había stock de ese antídoto en Paraguay. En principio porque no había registro de esas picaduras, ¿verdad? Pero me parece absurdo que tenga que haber una picadura, un registro y un fallecido para recién comprar los antídotos. Me parece lo más razonable prevenir, y si hay ya bibliografías de que hay esta especie en Paraguay, tener en stock, ¿verdad? Es algo extremadamente simple y tener una dosis podría salvar una vida en un año, ¿verdad? Que ya significa muchísimo. Claro. Ven ustedes, compañeros, y también los televidentes, las imágenes de este tipo de araña. Al menos aquí en Tarumandí, en Luque, varias de las viviendas, los vecinos limpiaron y entre 10 a 15 arañas encontraron en su casa. Y nos decía, pues yo le preguntaba, ¿pero usted no limpia luego su casa? Y me decían, sí, limpiamos siempre, pero ahora le pusimos insecticida y ahí comienzan a salir estos bichos. Claro. Entonces, piden también el acompañamiento de la municipalidad y, por supuesto, siempre los especialistas para saber cómo lidiar ante esto. Roberto, Amalia, allá es monte. De ese lado. Del otro lado también les decía, están en medio del monte y aparentemente es por eso que se necesita que especialistas opinen y den las recomendaciones a esta comunidad. Claro, eso es un detonante por un lado, pero igualmente si hacemos una fumigación en casa semanal, no se dan este tipo de situaciones y hay espacios donde tenemos que tener mayor cuidado, por ejemplo, en el baño, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces no se ve, ¿verdad?
Claro, Amalia, hay que decir también que las fumigaciones tienen sus vueltas. Claro. O sea que a veces en el ánimo de querer hacer bien las cosas uno se complica porque fácilmente si no tiene la técnica quedas a expensas de todo lo que pueda significar un envenenamiento. Pero de todas maneras, ¿cómo llama la atención? Porque yo preguntaba, ¿todas las arañas son mortales? Sí. O sea que tienen este tipo de efectos. Dicen no, que había sido que hay un montón de variedades y acá en Paraguay, como decía la bióloga, probablemente si es que uno no toma sus recados, finalmente puede terminar y muy mal. Claro, igualmente podríamos conversar también con un médico, qué es lo que podemos tener en el botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? En el caso Sí. que se